Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Para que guías a nuestras almas, la fe, esperanza, la caridad, tu amor divino nos ilumine, nos haga dignos de tu bondad. Con paso firme de buen cristiano, hagamos grande nuestro Perú y unidos todos como una fuerza te suplicamos, nos des tu luz. Señor de los milagros, a ti venimos en procesión. Tus fieles devotos a implorar tu bendición. Hola amigos, buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de Simplemente Lima, un programa de conversación donde por supuesto el tema principal es nuestra ciudad, su historia, sus anécdotas y curiosidades. Este mes es un mes muy especial, sobre todo en el tema religioso, ya que se celebra, es la festividad, la conmemoración, ya nos explicará más el término adecuado. Nuestra invitada de hoy, la procesión del Señor de los Milagros. Y por supuesto, siendo varias las fechas en que salen las andas del lienzo sagrado por las calles de Lima, todas las actividades cambian, empezando por el tráfico, por ese lado, el comercio, pero sobre todo la cantidad de fieles que empiezan a ir al centro y por supuesto a acompañar las andas en las fechas determinadas. ¿Cómo nace esta procesión? ¿Cómo nace esta devoción, ¿no? Que es la palabra adecuada? ¿Desde cuándo? Y sobre todo, ¿qué personas hoy están detrás de las actividades? Y sobre todo, como fieles guardianes de que las cosas se hagan como deben hacerse en Lima, en esta fiesta. Pues para hablar de ello y mucho más, hemos invitado hoy a la señora Liliana Canesa. Ella es directora del Museo del Señor de los Milagros. Liliana, buenas tardes y bienvenida a Simplemente Lima. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Como decíamos, hoy es un mes especial. ¿Cómo lo viven ustedes del museo? Sí, definitivamente es un mes, es el mes, nuestro mes, ¿no? Tanto digamos, para la iglesia como para el museo, ¿no? El museo, para empezar, digamos, hasta modifica su horario, ¿no? El Señor sale y el museo abre sus puertas de 9 a 7 de la noche todos los días y no cerramos ni un solo día, ¿no? Esperando que la gente venga a conocer el museo, pero sobre todo venga a conocer la historia del Señor de los Milagros, porque el museo tiene la misión de dar a conocer la verdadera historia de nuestro Señor y dar a conocer cómo se empieza la devoción, cómo se da, cómo camina en el tiempo, y todos los objetos que vamos a ver son parte de esta devoción, pero de la devoción partiendo desde el muro, porque no solamente es la santa. Por supuesto, el muro es el inicio, es donde empieza toda esta historia que tiene ya varios siglos, ¿no? ¿Cuál es la historia en torno a este muro? Creo que muchos lo sabemos, pero siempre es bueno refrescar la historia, ¿no? Estamos muy cerca, además, el museo queda en el barrio Pachacamilla, además, al costado de la iglesia. Exactamente. ¿Cómo se origina esta historia, Liliana? Como tú has dicho, el barrio Pachacamilla, digamos que es el centro, ¿no? Y se le conoce Pachacamilla porque justamente los indios que se encontraban en Pachacámac, ¿no? Después que Pizarro, tira abajo el culto, ¿no? A Pachacámac, lo separa
y pasa a estos indígenas a esta zona y por eso toma el nombre del barrio de Pachacamilla. Se dice que en este barrio están los indios o los esclavos, ¿no?, en lo que serían las afueras de la ciudad de Lima. Y en este lugar, justamente, en un galpón, la historia dice, que es la que está recogida, ¿no?, por la historia contada por Antuñano, que ya vamos a ver quién es Antuñano, dice que alrededor de 1651 se dice que ya habían pintado al Cristo crucificado, al sol y a la luna, y se le atribuye a un negro de casta de Angola. Se atribuye en realidad. Se atribuye. ¿No? Porque ¿no? hay versiones también encontradas respecto a eso. Digamos, pero si nos basamos en lo que hemos encontrado hasta ahora escrito, se le atribuye a este negro de Angola, y hay también una versión que también la maneja Antuñano, que dice que podía haber sido de mano divina. Vemos ahí imágenes justamente de cómo es que pudo haber sido esta recreación de la pintura. Podemos apreciar ahí en la pantalla la imagen de este negro Angola, levantándola en esta pintura, el temple. ¿Qué tipo de material se usó para la pintura? Mira, el lugar, si te puedes imaginar, es un galpón. O sea, tenemos adobe, tenemos una base muy simple de yeso y tiza, y tenemos un material de temple. O sea, es una cosa simple, ¿no? Ahora, una cosa interesante es que en realidad Pachacamilla era todo un barrio compuesto por varias calles o manzanas, como se diría. La tesis de esto es que, por ejemplo, la calle Pachacamilla es el Girón Chancay, ¿no? La calle que está muy cerca a la iglesia. Claro. Y si el muro fue pintado no en la calle Pachacamilla, sino a unos 100 metros de la calle Pachacamilla, hablamos de un barrio en realidad que tomaba ese nombre, como tú muy bien dijiste, ¿no? Un barrio, es completo, ¿no? Claro. Y además, digamos, ¿cómo te explico? Inclusive hay un momento de que se ha estado pensando y viendo que María Rosa, viendo el plano antiguo, descubre un poco que la entrada no era por Huancavelica, sino la entrada era por Chancay. Ajá. En esta zona, no hablemos de iglesia todavía, claro, porque había una pequeña capilla. Imaginemos, ¿no?, que pero hay muros de cactus ella y viendo huertas, justamente, ¿no?, este plano, se da cuenta y me dice, mira, ve acá, la entrada es por acá. Entonces ahí empieza a suscitar una serie de hipótesis, ¿no? Que bueno, todavía hay que tratarlas en su momento. Seguro que sí, pero no deja de ser interesante que la historia justamente nos da esto, ¿no? Seguir encontrando elementos Así que pueden es. ir cambiando lo que es aceptado durante años. Hay también muchas tradiciones y creencias que han sido, digamos, asumidas como parte de Señor de los Milagros, pero que no lo son tanto, que vamos a ver también después ese tema. Bueno, entonces hablamos de que fue a mediados del siglo XVII que se pinta el muro. Así es. ¿Cómo llega este muro, esta pintura hecha por ese negro mulato que, como acabas de decir, a calar en la fe de las personas? Mira, el Señor definitivamente quería quedarse con nosotros, porque tú sabes que los terremotos nos une al Señor de los Milagros, ¿no? 1655 es el terremoto que lo dejamos abandonado. Es el peor terremoto del siglo XVI. Y imagínate, abandonado, se quedó en pie el muro, pero todavía pasaba un riachuelo por ahí, una sequía, y pasaba, se convirtió en un matadero de corderos, ¿no? O sea, abandonado totalmente. Toda la zona era cualquier lugar menos un lugar de culto. Te puedes imaginar. Pero en 1671 aparece un señor, Andrés de León, que yo creo que es llamado el Señor, porque al final el Señor llama a todos. Entonces este señor ingresa, le da un poco de pena de verlo así, abandonado, y él va a mejorar las paredes y pone unos manglares, pone una pequeñita peana, y resulta que era un hombre que estaba enfermo. Entonces el Señor le hace el milagro de sanarlo, y digamos que ahí se da el primer milagro. Andrés de León. En Andrés de León. Y ahí empieza un poquito a moverse la devoción, y va aumentando, y el sacerdote de San Marcelo le parece que la forma en que ellos se expresaban los viernes con cantos y bailes era una ofensa al Señor, ¿no? Que no era una manera de expresarse. Imaginemos la escena, pues, ¿no? Me imagino que la mayoría eran mulatos, vecinos del lugar, indígenas también, sin duda. Por supuesto, ¿no? sí, que no necesariamente pues seguían, digamos, los cánones que la iglesia daba para sus festividades. No, porque ellos también traían sus propias idiosincrasia, ¿no? Es lo que se llama sincretismo. Así es, tú lo has dicho, ¿no? Y los bailes en África todo se hace bailando, ¿no? Tenemos la imagen entonces en el muro, de un muro de adobe que pasaba una sequía cerca, que Andrés de León la arregló al hecho porque es un milagro, a él le aconteció,
y se empiezan a hacer ahí reuniones Así que, es. como dices tú, terminaban en ciertas cosas que no eran bien vistas por el párroco de San Marcelo. De San Marcelo. Digamos, ahí empieza ya la... voy a agregar algo que no te he comentado y que creo que hay que agregarlo, ¿no? Para 1671 aparece la Virgen y María Magdalena pintados. No se sabe cuándo. O sea, le Ni quién agregan lo hizo. después del muro original. Por eso correcto. creo importante mencionártelo, Claro ¿no? que sí. O sea, ya tenemos un calvario casi completo. María Magdalena, bueno, tenía una devoción en un convento donde está la Plaza Francia, que Ya. es la aventurosa María Magdalena, en un convento recoleto de los dominicos, que digamos como referencia más cercana, ¿no? En Lima. Sí, ya claro, por aquellos qué interesante. años. Aparece en el lienzo entonces. Aparece en el lienzo. Bueno, ya tenemos todo este problema, lo quieren borrar. Ya. Van a borrarlo, mejor dicho, mueven a autoridades civiles y religiosas para ir a borrarlo. Y para borrarlo, habiendo gente, o sea, llevan, digamos, a la guardia, ¿no? Y va a haber El lugar tres sería- el lugar personajes. sería medio Tú te bravo, imaginas porque el fueron sitio, todos, tanta gente. ¿no? ¿Cómo Claro. estaría el sitio, no? Porque ya había una pequeña devoción. Claro. Entonces, sube el primero y el primero se queda paralizado, se cae. Subes escaleras y no podía No hacer puede, nada. no puede hacer nada, ¿no? El segundo le pasa exactamente lo mismo. Y al tercero encima ve que el cielo se cierra y que Una hay serie una de cosas lluvia. que ocurrieron. Y No, definitivamente se era bajó. algo que- Y ahí la gente, dicen, empezó a eso muy... Tú te imaginas, Claro. si tuviéramos un momentito ahí, imaginar Sí. nuestros ojos, imaginarnos en ese lugar, Sí. debe haber sido sumamente impresionante. Claro, ¿no? la cantidad de gente y la Los cosa murmullos, de los murmullos que debe haber habido, ¿no? Entonces, bueno, no les quedó más que retirarse. Pero van a informarle al virrey Conde de Lemos. Conde de Lemos. Así es. Un Y hombre él, también muy religioso, por cierto, en su momento. entonces él decide ir con su esposa al día siguiente. Y él agarra y dice que no, que al revés, ese va a ser un sitio de devoción. Y él va a decir que todos los 14 de septiembre, Día de la Cruz, va a haber una misa y siempre para el Señor. Así es. Y de pasada agarra y dice, para completar el Calvario, ahí sí llama a un pintor de época, don José de la Parra, Ajá. y le va a decir que agregue al Espíritu Santo y al Padre Eterno, completando. En la parte superior, por supuesto, que Así hasta el es. día de hoy están ahí. Así es, ahora sí ya está completo Ahora son el ya Calvario. todos los elementos completos, aparte Ya de las la tenemos época del completos. Conde de Lemos. Así lo es, que vemos hasta actualmente. ahí vemos ya, ahí Ya. se acentúa la devoción, se defiende la devoción, ¿no es cierto? Porque si el virrey está defendiéndola, ¿no? Empieza el culto. Claro. Ahora, en una ciudad pequeña, donde por supuesto la gente era muy religiosa y veía esos portentos como señales, sin duda pues habrá sido el tema de conversación meses y años. Nos lo imaginamos. ¿No? Por supuesto que sí. Bueno, entramos al siglo XVIII. El muro, el lugar, ¿se mantiene tal cual lo había dejado Andrés de León? ¿O qué cambios va teniendo el espacio? Bueno, Como un lugar de veneración en todo definitivamente va a haber cambios porque, bueno, para empezar, después que pasa todo esto, San Marcelo, el cura de San Marcelo quiere llevarse la imagen a San Marcelo. caso. El muro. El muro. Intentan levantarlo dos especialistas en el tema y se destraban unos adobes. El señor nunca quiso irse de ahí, o sea que se quedó ahí. Pero bueno, la cuestión es que en el tiempo, ¿no? Se va a ir a hacer una pequeña capilla, ¿no? Donde va desde el principio a haber mayordomos de capilla. O sea, se manda ahí a un representante que va a ser el mayordomo de capilla encargado. Pero en la historia nos van a aparecer dos personajes importantes, que van a ser la María Antonia Lucía del Espíritu Santo y don Sebastián de Antuñano. Importantísimo. Ellos surgen en qué época? Finales del siglo XVII. Finales del 17. Ya, correcto. Antonia, ¿Ya? Lucía, el Espíritu Santo y Sebastián Antuñano. Sí, los tengo que mencionar antes de llegar a la iglesia, porque Claro. es importante. Claro que sí. Estos dos personajes, ella, una persona muy devota del Nazareno, ¿no? Que viene a Perú porque estaba en Quito, pero esa época se virreinato del Perú, llega a Lima y tiene esta gran devoción al Nazareno y ella quiere hacer un beaterio, Ya. ¿de acuerdo? Pero como era gente muy humilde, la Perdón, madre discúlpeme. Ella viene de Ecuador. de Ecuador. Lo que es Ecuador ahora. Porque pero era así es, Perú en aquella época. virreinato del Ok, Perú, ok. por eso, claro. Llega en esa al época. Callao, creo, primero, ¿no? Al Callao llega, al Callao. Ya, ok. Entonces, llega al Callao y, como te digo, a los 12 años, pero ella desde muy temprana edad tenía esta gran devoción. Pero la madre dice que tiene que casarse, Claro. por razones obvias, su economía no era la mejor que tenía, ¿no? Entonces, ella acepta, no se niega, pero este señor, capitán Quintanilla, entiende perfectamente bien y dice que no hay problema, que se casaron, pero El capitán Quintanilla fue su esposo. así es. Ya, o sea, Pero llegó se a ponen casar, se ya. llega a casar, Claro. pero digamos respeta, comprende, ¿no? así la respeta y le dice que no hay problema, que ella va a seguir su camino y él va a entrar
a los descalzos. Qué bonito. Antes de entrar a los descalzos, él muere. Oh, qué pena. Sí, Qué bonito, qué pena. pero ella, entonces ayer es que ella empieza este beaterio en el Callao. En el ¿no? Callao. Con esta devoción al Nazareno. Y es ahí justamente en uno de estos momentos es que ella tiene este sueño que se le aparece el Señor, ¿no? Y aparece vestida de morado, porque el Señor le dice algo así como: mi madre le ha dado a todo su hábito en la tierra y yo te voy a dar el mío, ¿no? Entonces por eso es que todos usamos el morado. De ahí viene el color morado. De ahí viene el color morado, de ahí viene el color de ella. Que además históricamente me parece que es el color que según la tradición bíblica se le puso a Jesús como un traje, ¿no? Por eso te estoy diciendo, Sí. por eso él le dice en Claro este que sueño, sí. ¿no? ¿No? Y entonces, bueno, ahí empieza ella su camino, ¿no? Hasta llegar a Montserrat. Llega a Monserrate donde trae el beaterio nazareno. Así es. O sea, en la parroquia de Monserrate se ubicó originalmente este beaterio con el hábito morado, hasta esa época, hasta ese momento. Yo ahí no me atrevo a decir que sea la parroquia, capaz tú Ya. sabes más que yo. Pero Yo sé que en el barrio. En el barrio. Sería ideal correcto. que podamos encontrar el sitio. Bueno, pero en realidad se sabe que Monserrate fue un conventillo que cerró en el siglo XVIII y además cuyas monjas, como tú nos vas a decir después, ¿no? Fueron al nuevo convento, Al nuevo ¿no? Con convento. Carmelita, que ya llegaremos a eso. Sí. Se le ha dado a la imagen muchos nombres: el Santo Cristo de los Temblores, el Señor de los Milagros. ¿Cómo surge esto? ¿Cuál es el más antiguo en todo caso? ¿Cómo podríamos definir esta tanta variedad, ¿no? Estas menciones de el Señor de los Milagros, el Señor de los Temblores, el Señor del Muro, los El Cristo de las Maravillas también. Cristo de las Maravillas lo menciona Antuñano en su relación de origen. Ya. Él tiene un escrito, que el manuscrito está en las arenas, ¿no? Donde lo menciona con todos estos nombres. Pero claro, el Señor de los Temblores es por esa identificación que hay de él con los terremotos Con los de Lima. terremotos, ¿no? Así es. Ya vamos a llegar al peor terremoto de la historia y que yo creo que también empujó, como hasta el día de hoy ocurre, ¿no? La devoción. Entonces, la labor, queda clara la labor de Antonio Lucía Espíritu Así es. Santo. ¿Cuál es la labor de Antuñano en este caso? En esta Antuñano, historia, en esta claro, época. Antuñano también es muy importante. Es un joven que viene a los 14 años de España a trabajar acá en comercio con una persona. Y este joven, a lo largo de su vida, que va a España y vuelve, está en una búsqueda personal sobre algo que el Señor quería de él. En su segundo regreso de España, él se va a un retiro con los jesuitas por una semana y al salir decide que va a entrar a esta capilla que existía, esta pequeña capilla donde está el Señor de los Milagros, a agradecerle. Y estando en oración, él siente que el Señor le dice: Antuñano, ven a cuidar de mi culto. Entonces ahí él dice: esto es lo que yo tengo que hacer. Entonces Antuñano lo que empieza a hacer es todo un esfuerzo, como él había juntado la parte económica, y donde estaba el Señor no le pertenecía a una familia, Manrique y Lara, él hace todo un proceso para comprarla, que dicho sea de paso le cuesta muchísimo, es todo un trabajo para poder eran comprar. dueños de toda esa propiedad. Toda esa propiedad, Ok. incluyendo el muro, ahí estaba dentro, ¿no? Ya. Entonces él compra todos los solares de la zona esta alrededor, y al comprar se va a convertir en el propietario y se va a convertir en el mayordomo de Capilla, 1684. Es el primer mayordomo. De Capilla, De el Capilla. cuarto mayordomo de Capilla. Ah, correcto. Acuérdate que habían 3 iniciales. Ah, correcto. El cuarto mayordomo de Capilla, pero ya se convierte en el propietario. Ya. O sea, ya ahí ya cambia Ya con la capacidad de situación. decisión para poder Así es. engrandecer el Claro, lugar, ¿no? y ¿cómo se unen estos dos personajes? Él necesita a alguien que lo ayude con este culto, que empieza cada día seguramente a aumentar. Y se entera que a las madres las van a sacar de Montserrat. Les pide el Consejo El de Indias beaterio que que había ahí. cierren ese beaterio. Y ellas están en la lucha de quedarse un monasterio. Claro. Simplemente no las dejan porque ya había demasiados en Lima. Entonces, bueno, él logra hablar, juntarse con Madre Antonia Lucía del Espíritu, la Beata en realidad, Antonia Lucía del Espíritu Santo, y les dice: vengan conmigo. Entonces les hace un pequeño lugar, ¿no? Y ahí empieza esta relación entre ellos dos. Importantísimo, o sea, todo un gestor en realidad, Todo Sebastián un Antuñano en su gestor. momento. Así es, porque así conversó es. por aquí, consiguió el local, el Así terreno. es, definitivamente. Y dio el empuje necesario. Esto estamos ya a principios del siglo XVIII, final del XVII. Final del inicio XVII, ¿no? Inicio claro. del XVIII más o menos. Así es. Ahora, en el siglo XVIII sabemos muy bien de que ocurrió el peor terremoto en la historia de Lima, en octubre casualmente, el 28 de octubre de 1746. Así es. ¿Cómo afectó? Bueno, en esa época afectó tremendamente, pero en el caso puntual de la historia, ¿qué cambios surgen a partir de allí con respecto a la devoción, a la iglesia, en fin, lo que existía
donde estaba el muro milagroso? Mira, ya para 1746 estas beatas ya se habían convertido, ya habían podido realizar el monasterio de las Nazarenas Carmelitas Descalzas de San Joaquín. Se fundó ya el convento 1730, carmelita. ya estaba fundado. Tenía 16 años de fundado. Ya estaba fundado, ¿no? Perdón, Y- es por monjas que vienen del barrio Alto, Así ¿verdad? es, tal cual lo has De dicho. Carmen- ¿no? de Carmen Vienen Alto. 3 religiosas carmelitas porque Antonia Lucía del Espíritu Santo tiene su espiritualidad es teresiana, de Santa Teresa de Santa Jesús. Teresa de Jesús. Por esa razón es que se une fácilmente digamos a las normas que tenían Claro. las carmelitas descalzas, ¿no? Bueno, pero ya están. 1746 ya salía el Señor desde 1687, después del terremoto, ¿no? Pero a partir de 1746 va a aparecer la nueva imagen de la Virgen de la Nube, detrás del Señor, para salir junto en procesión. A ver, hagamos un paréntesis. Me dices que la imagen ya salía en procesión desde 1687. Así o sea, ya es. se había pintado el lienzo que hasta hoy conocemos. Así es. ¿Quién es el autor de esa pintura? No sabemos. Es anónimo. Es Pero anónimo. es una imagen tal cual del muro. Copia fiel del Copia muro, del ¿no? para poder llevar en procesión, ¿no? Me atrevería a decir después de la restauración, porque antes había diferencias. La copia es casi exacta, porque el patrón para restaurar fue el muro, pero importante decir que hay una diferencia en la pierna que va una encima de otra. Ah. Es la única diferencia. O sea, la del muro es El lienzo va a la ligeramente izquierda. distinta a la del lienzo. Hay Correcto. una Buen diferencia. detalle, interesante. Es el único detalle Ya. de diferencia. Que, bueno, claro que definitivamente mucha gente no se ha dado cuenta de ello. No. Lo acabamos de decir. Respecto a las andas, se sabe que también las andas han cambiado muchas veces. ¿Cómo salía originalmente la imagen? Tenía entendido que también salía echada la imagen. Como Yo vemos creo que ahorita en la la televisión. sacaban echada, ¿Sí? ¿no? Con su marco, Sí, como aparece en la televisión ahorita, ¿no? Ahí, así. Así, tal Ajá, cual. Tal cual. para armar el anda. La armaban fuera ya, ¿no? Afuera se Ya. armaba, ¿no? Claro. Hasta que tienen el anda que tenemos ahora, que es de 1926. ¿no? Claro, 26. Bueno, entonces la imagen salía en procesión desde 1687. Ya era una devoción ya que mucha gente acompañaba, era una imagen milagrosa, Así es. definitivamente. Y te corto solo para dar una curiosidad. Sí, claro. 1687, las beatas van a la procesión, Ya, la de Monserrate. porque estamos todavía hablando. no eran religiosas de clausura. Ya. Y entonces ahí la Madre Antonia también tiene ya un llamado que dice: yo te seguiré siempre. Mira, qué bonito e interesante. Y todavía no se conocían. Todavía no de había el Antoniano. vínculo como Nada, después vamos a ver. para nada. Ya. Entonces llega, me dices la fecha esta del terremoto del 46 Sí. del siglo XVIII, y luego sale en procesión, pero se añade la imagen de la Virgen de la Nube. Así es, la Virgen de ¿Se la sabe exactamente por qué se añadió esa imagen? Nosotros suponemos que tiene que ver mucho con la relación que la Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo era quiteña, pues, ¿no? De Quito, Esta claro. imagen es una devoción de Quito. Y por ahí, digamos, un homenaje de repente a la labor realizada por ella, ¿no? Así es, ¿no? Correcto. Bueno, desde allí se declara la imagen del Señor de los Milagros patrón jurado. Bueno, oficialmente, Oficialmente, sí. ¿no? como patrón jurado, yo diría más que es popular. Popular, porque ¿no? más Correcto. conocido es como guarda y custodia. Guarda y custodia, correcto. Y De esta que ciudad. hemos- de esta ciudad. Y ya que hemos mencionado eso, hay muchas cosas que son populares, se atribuyen al pueblo en realidad, y otras que sí son oficiales. Claro. Y esta devoción, por la antigüedad además que tiene, va acompañada de muchas de ellas, ¿verdad? Sí, claro. Por ejemplo, conversábamos en otro momento de seguro respecto a esto de las fiestas que se añaden, por ejemplo, en Semana Santa, cuando sale la procesión del Señor de los Milagros, tú me comentabas, y muchos también están de acuerdo con ello, que no debería ser porque cada festividad tiene sus propias imágenes. Pero hoy es tradición que también salga en Semana Santa. Bueno, es una tradición muy corta, ¿no? Serán Ya. 14 años, una cosa Correcto. así. Pero en realidad el Señor de los Milagros es de octubre, De ¿no? octubre, Su devoción claro. es de octubre, ¿no es cierto? Asociada a los terremotos. Asociado a los terremotos, por Definitivamente. supuesto, definitivamente. Esperemos no haya. Esperemos que no, así es. Y entonces, el planteamiento que te contaba antes, Sí. de lo de Semana Santa, es que yo no puedo dejar de lado mi formación de restauradora. pues. Claro, claro que sí. Entonces, para mí, que salga lo justo y necesario Porque se les es lo pone mejor demasiado, para se las les pone obras. demasiado, ¿no? Sí, no creo que sea necesario. Creo yo que Claro. hay un montón de imágenes que salen en Semana Santa Así es. que puedan recuperar su lugar como debe ser, ¿no? Y al Señor le podemos dejar un descanso.
Respecto a todo el movimiento que hay, por ejemplo, no podemos dejar de mencionar primero la actividad de las mismas monjas, las hermanas. ¿Cómo se preparan ellas en estas fechas? ¿Se podría saber algo de ellas, a pesar que es de clausura? No, es que en septiembre todo un proceso de trabajo, ¿no? Es todo un trabajo desde el armado de andas, del mantenimiento de los lienzos, del mantenimiento ¿cómo se llama? Del muro, ¿no? De la iglesia. Todos los años. El mantenimiento de los conventos y de la iglesia, para que esté todo realmente hermoso y preciso para los fieles, personas, ¿no? Las madres trabajan para los fieles, o sea, ellas son las propietarias guardianas del Señor, ellas son las que fomentan esta devoción. Y todos nosotros nos adherimos a ellas para continuar esta devoción. Claro que sí. Pero ellas hacen todo este trabajo, hacen los detentes, trabajan todo el año para que la gente pueda tener sus detentes. Y aparte de ellas también hay otras personas que también se mueven alrededor de la imagen, que son por ejemplo las cofradías, las hermandades. Las hermandades, claro. Las hermandades, ¿no? Exactamente. Claro. ¿Cuál es un poco la historia, la antigüedad de las hermandades en relación a todo este evento que es la procesión? Bueno, mira, Antuñano, que saca en 1687 el llamado a personas a que le ayuden, digamos, a cargar estas andas, ¿no? Luego vienen las religiosas, ¿no? Que poco a poco van ingresando a las personas a que formen parte de lo que sería la hermandad. O sea, la hermandad se forma así, no oficialmente, alrededor de las madres. Ellas empiezan, aumenta la devoción, va aumentando toda esta hermandad, ¿no? Pero la hermandad jurídicamente es después de 1920 recién. Ah, correcto. Y se separan de las madres, siglo XX, ¿no? Sí. En el siglo XX, ¿no? O sea que la hermandad va surgiendo con el tiempo y es muy importante porque es parte de esta devoción de octubre, no se le puede quitar, pero tampoco creo yo que podemos retroceder hasta 1651 para nombrar una hermandad cuando todavía empezábamos recién. Claro. Y más que nada la labor era pues de las hermanas. Y si nos ponemos a dar cuenta, los que inician todo esto, nos guste o no, fueron la Madre Antonia Lucía del Espíritu Santo y don Sebastián de Antuñano. Que son poco recordados en realidad, ¿no? Que deben ser recordados. Deben ser más recordados. Pero lo que tenemos que recordar siempre es que todos los que estamos alrededor del Señor, nosotros no lo escogimos, Él lo escogió. Entonces, como Él debe haber escogido a estos dos personajes y todo lo que jaló en la historia del tiempo hasta el día de hoy, debe ser respetado. Liliana, ¿y las amadoras? ¿Cuál es el papel de ellas? ¿Qué bueno? Siempre es muy presente en las imágenes, ¿no? Ellas acompañando. ¿Cómo surge este acompañamiento de ellas? ¿Desde cuándo? Mira, las amadoras se mencionan ya desde tiempos, cuando Antuñano ya saca, creo que empezó estas personas, porque las ahumadoras en realidad eran las personas que estaban al servicio de las familias que en ese momento de alta alcurnia de la ciudad de Lima. Ah, acompañantes de ellas eran originalmente. Mandaban a ellas como representantes. Ah, ya. O sea que así era. Con los mejores adornos que cada familia presentaba. Así era en su momento, ¿no? Pero claro, por supuesto, eso ya ha cambiado en el tiempo y ahora es esta gran devoción de estas personas que saumeran al Señor y ahora ya no se imagina una procesión sin las ahumadoras y las cantoras, con todo el acompañamiento que hay, ¿no? Muy bien, qué interesante, amigos, cuántos datos estamos conociendo, recordando, aprendiendo respecto a la devoción más popular del Perú. Vamos a ir a una pausa y regresamos en instantes para hablar ya de Liliana, el museo y otros temas más aquí en su programa Simplemente Lima por Onda Digital Noticias. Regresamos. Familia es solo una palabra, pero significa muchas cosas. Familia significa Rocky y yo. Familia significan los pequeños traviesos. Familia significa todo, pero la familia nunca tiene suficiente tiempo. Encuentren un espacio donde puedan crear momentos únicos. Encuentren un espacio que los una y cuando lo encuentren, valoren cada momento.
Onda, onda, hola, onda. Cuide su salud visual. Visite ahora mismo Óptica Gemini. Aquí encontrarás lo que tus ojos necesitan. Monturas de cristales oftálmicos importados. Cristales de alto índice con 50% menos de espesor en los bordes. Photo Gray, Photo Brown, resinas, bifocales y lentes de contacto, blandos y gas permeable. Te esperamos en el Girón Paruro 483, a media cuadra de la Clínica San Camilo, espalda paralela al Congreso. Recuerda, más vale prevenir que lamentar. Onda, onda, hola, onda. Hola amigos, nuevamente seguimos aquí en Simplemente Lima por Onda Digital Noticias. Estamos en una entrevista muy interesante con la señora Liliana Canessa, directora del Museo del Señor de los Milagros, que nos ha estado contando datos muy interesantes respecto al inicio de la devoción aquí en Lima, la historia del convento y por supuesto respecto a la imagen y las imágenes en realidad, ¿no?, que este mes celebramos. Liliana, tenemos que llegar ahora, por supuesto, a la historia del museo, ¿no? ¿Cómo es que inicias tu vínculo con el convento de Nazarenas? ¿Cómo fue? ¿Qué anécdota de repente hay alrededor de ello? Tú trabajabas en otro museo. Yo trabajaba en el Museo de Osma. Ajá, ok. ¿No? Y 1990, 1 de noviembre de ese año, Pero Yurinovich, el director, nos convoca a lo que éramos los jefes de talleres, Álvaro Sandoval y a mí, y nos recoge y nos dice, vamos a ir a un sitio. Nunca nos dijo dónde veníamos. Ajá, ya, ok. No, nunca. Y agarró y de pronto entramos, pero entramos por atrás. Y yo en ese tiempo, por supuesto, mi familia es muy devota al Señor, pero no es que yo viniera ni nada, o sea, no estaba muy ubicada. Entonces entramos a este convento de clausura donde nos reciben estas dos. ¿Ustedes no sabían qué iban a ver? ¿Qué cosa iban a ver? No teníamos la menor idea. La menor idea. Digo, vamos a ver una imagen, nos dijo, pero no teníamos la menor idea, ¿no? Y nos recibe la madre María Rosa y la madre Soledad, ¿no? Dos grandes gestoras de este monasterio de Nazarenas Carmelitas Descalzas. Nos reciben y entonces ellas nos dicen que tenemos que ir hacia la Capilla de la Reconciliación porque está por entrar el Señor. Y recién ahí ya nos ubicamos nosotros, ¿dónde estábamos? Claro. ¿No? Por supuesto fue algo muy impresionante. El 1 de noviembre, la entrada. Ah, correcto, ya. La entrada del Señor. Ya. Fuimos a ver la entrada. Ya. Pero no, en ese momento todavía no entramos a lo que sería lo que es ahora el Salón de Andas, sino fuimos a lo que es la Capilla de Reconciliación, claro, que todavía no se había inaugurado. Sí. Entonces, bueno, vi entrar la procesión con Álvaro, con la cuadrilla que en ese momento ingresó. Tuve la oportunidad de ver cómo se desarmaba las andas, cómo se separaba el Señor, cómo ponían los lienzos apoyados en una pared y cómo la gente se acercaba y lo tocaba y le pasaba los algodones y las cosas, ¿no? Bueno, ahí ya nosotros a mí personalmente ya me empezaba a poner nerviosa, ¿no? Porque, como te digo, siempre me sale mi lado. Te hablaba de ese momento. Pero ¿te imaginabas que era para ese tipo de No tenía la menor idea. No tenía la menor idea. O sencillamente eran ustedes espectadores de lujo, un momento bueno, pero ya pues cuando ya estábamos ahí empezamos a ver de lo que se trataba, ya empezamos a darnos cuenta. Somos restauradores, trabajamos en Osma, ¿qué estábamos haciendo ahí? Pues, año 90 me dices, ¿no? 90. Claro. Sí. Y de ahí ya empezó, fuimos al día siguiente, ya hicimos un informe más completo y ya se unió, digamos, las tres entidades, ¿no? Museo de Osma, poniendo profesionales, la Madre Nazarena, las Carmelitas Descalzas, las dueñas de toda esta historia, confiando en nosotros, y el Banco de Crédito apuntalando económicamente la restauración de los dos lienzos y del muro. Bien importante. Los dos lienzos y el muro, o sea, hablamos de la Virgen de la Nube, la imagen que es Señor los Milagros, y el muro también. Y el muro, así es. ¿En cuántos años duró este trabajo de restauración? 91, el Señor de los Milagros,
92 la Virgen de la Nube, 93 el muro. El muro. Sobre el muro te quería preguntar algo. Hubo una intervención hace varias décadas hecha por italianos, en las cuales el muro se sacó de su ubicación, lo levantaron un poco más. Algo de unas fotos vi, tal vez nos puedes un poco contar respecto a eso. Mira, sí, eso siempre impresiona. Sí. Después del terremoto del 40, el mural se daña muchísimo también. Entonces, las madres preocupadas buscan al padre Vargas Ugarte para ver cómo se podrían contactar con el Ministerio de Cultura de Italia, ¿no? El Centro de Restauración de Italia, en realidad, donde se enteran que habían estos dos italianos, Pelesoni y Pegazzini, que estaban trabajando en Brasil. Entonces los traen a Perú, se quedan un mes y medio, no podían más, y hacen todo un sistema que en ese momento debe haber sido, pero yo creo que la gente se debe haber asustado. Por eso lo trabajaban a cerrado. Pues claro, porque... Como estaba tan dañado el muro, usaron un sistema que en realidad es estaco más que nada, ¿no? Es decir, protegen la pintura por delante, ¿no? Con unas telas, ponen con una especie de tabla, y luego aprovechan que el adobe está ya en mala calidad, casi destruido, y empiezan a entrar con unas barretas. Me lo imagino cómo debe haber sido, porque eso se hizo en San Francisco cuando yo estudié ahí, con dos restauradores, Herman Guzmán y Freddy Alponte, donde vi cómo lo hicimos, este tipo de desprendimientos. Estoy hablando ya de 1700, o sea, los italianos fueron algo novedoso totalmente. Bueno, se desprende el muro ya con mucha facilidad, porque ya el adobe está, ¿no? Lo bajan, se trabaja por atrás, se le quita todo el adobe, se nivela, le deben haber puesto alguna protección de caseína, porque ellos hacen un informe de 2 hojitas. Pero ahí mencionan que usan la tela y que usan este caseinato. Entonces, protegen por atrás el muro con este caseinato, bajan el adobe, y hacen un muro de ladrillo, ¿no? Y lo calzan con los adobes que tenían. ¿Dónde está ese muro de ladrillo, por supuesto, y concreto y todo sí, ello, ¿no? Y sobre él está calzado. Con cal y canto, no es concreto. Ya. Con el sistema de cal y canto. Cal y canto, correcto. Así es. Y entonces ahí vuelven. Ellos querían hacer un sistema que en Italia le llaman como un falso muro. Ya. Que haces un falso muro de tal manera con un sistema que tú puedes poner y bajar el muro. Pero en el Perú le dijeron que no, que eso tenía que regresar al muro, porque era un mural. Claro. Entonces, bueno, lo vuelven a pegar nuevamente y ahí es donde lo suben. Claro, la imagen que vemos hoy ahí la suben un más poco. Alta de lo que fue históricamente. Lo tocaban demasiado. Para protegerlo. Lo suben. Lo suben y ya, bueno, lo pegan y ya sigue todo el proceso después, ¿no? De retoque, bueno. Interesantísimo, yo creo que pocos amigos saben eso. La imagen fue intervenida, qué intervención tan moderna y también para aquellos años, ¿no? Nunca para Perú debe haber sido toda una novedad en ese momento. Sí. Se volvió a hacer el muro por detrás, más o menos lo que entendemos, y se levantó un poco más en la medida que está hoy actualmente. Bueno, pasan los años, exactamente, quizás nos pueda resumir, ¿cuál es la intervención que se hizo en el lienzo? Algunas imágenes con respecto a fotos antiguas han cambiado. Bueno, el lienzo fue todo un proceso también largo, porque duró como 6 meses en el Museo de Osma, y se sacaron ambos lienzos, diría yo que en secreto. Porque no queríamos que nadie supiera dónde estaban. Pero estuvieron en Osma en todo caso, ¿no? Estuvieron en Osma. Trabajaron ahí. Se trabajaron en Osma los dos, ¿no? Ambos, porque ambos lienzos pasaron por todo un proceso digamos, de análisis profesionales que se hicieron con un equipo, porque éramos equipo, Álvaro Sandoval y yo a cargo, y Bruno Escavia, Alicia Yagui y Emperatriz Rodríguez, somos 5 personas, y tengo que reconocer que si sola no lo hubiera hecho, era demasiada responsabilidad, teníamos que ser un grupo para en todo momento, cuando ya tuvimos todos los datos, radiografías, análisis, había que decidir para empezar a esos cambios. Claro, que fueron muchos, que no fueron pocos, ¿no? Se hicieron radiografías también. También radiografía, como te digo, se hizo lo que había en ese momento, lo mejor que pudimos. Y a cada rato reuniones para ver, oye, seguimos acá, no seguimos acá. Inclusive, y esto te lo cuento como, había momentos en que ya uno se traba, pues, ¿no? Claro. Y decíamos, no, vamos a parar acá.
vamos a nuestras casas, que el Señor nos iluminará y mañana regresaremos. Oye, regresamos al día siguiente y parecía mentira, fresca, y el Señor ya nos había dado la pauta. Y debo también decirles que las madres estuvieron una vez a la semana durante todos esos meses supervisando cada cosa. Claro, imagínate el celo también que ellas tenían de su imagen, que era más El importante del Perú. cambio que iba a haber, el cambio que se iba a dar. Con quien también trabajamos mucho fue con el mayordomo de ese momento de la hermandad y todos los capataces a quienes informamos en su momento de todo. O sea, hubo un trabajo de comunicación. Lo que se hizo la imagen grande. fue una restauración porque, por ejemplo, comentaba, ahí está la imagen, si no me equivoco, de María Magdalena, que estaba con un paño en la cara y luego parece más separado. ¿Cómo se llega a esa decisión de separar la imagen que históricamente estaba en otra posición? Por ejemplo, mira, ¿no? Quizás de los muchos que hubo. Lo habían repintado bastante. Repintados, ok. Lo habían repintado bastante, por lo cual habían engrosado al Señor más de lo que realmente era. ¿Cuál era nuestra pauta? ¿Cuál era nuestro modelo? El mural. Ah, correcto, claro que sí. Pues. El mural es el original. Él dio la pauta. De pronto, radiografía. El paño está arriba. El pañuelo de la Virgen está arriba. Miras el mural. ¿Dónde está el pañuelo de la Virgen? Arriba. Arriba, así es. Entonces ahí empezamos a hacer lo que llamamos nosotros calas, pequeñas claras de exploración, para ver el estado de la pintura de abajo. Porque si el estado de la pintura de abajo no hubiera estado al nivel en que estuviera más de un 90%, 85% completa, ahí sí no hubiera justificado que quitásemos absolutamente nada, se hubiera quedado tal cual. Claro, qué impresionante, muy impresionante, porque en el Museo de Osma, como te comentaba, se puede ver una sala en la cual se aprecia paso a paso el trabajo realizado y se ven las radiografías y los cambios que tú nos acabas de comentar. Entonces, con el trabajo ya realizado estos 3 años en convento, con las imágenes, se decide abrir un museo. Así es. Así es. Las madres tenían eso en la cabeza hace muchos años, tanto así que tenían una de las salitas del museo que se llamaba el Museíto, ¿no? Y que ya ellas habían armado, que no era abierto al público, pero ellas querían que las personas conocieran la verdadera historia del Señor y que conocieran todo lo que había, que tenían ellas guardados, porque en realidad todo lo que ustedes ven en el museo, que se inicia en el 2014, se inaugura, y claro, cuando uno se inaugura, pero detrás de esto hay un montón de gente, ¿no? Ahorita tenemos 12 personas en el museo. 12 personas. Ahorita, en este momento, por octubre, se junta el taller de restauración con el grupo del museo. Claro, además en el museo uno puede apreciar cosas pues, que, como tú bien dices, se han ido acumulando en cientos de años de ellas, que han usado para el culto y para muchas cosas más, ¿no? Que hoy se exhiben en los ambientes. El museo está ubicado en el Jirón Huancavelica. Así es. ¿Cuál es el número exacto, la dirección? 583. Jirón Huancavelica 583, es al costado en realidad de la iglesia de Nazarenas. Así es. En esa misma calle, uno ingresa al museo, son 3 pisos. ¿no? Así es. ¿Qué encontramos en piso por piso, Liliana? En el primer piso va a haber la sala de exposiciones temporales, que en este momento tiene una salita muy interesante de la historia del Señor, que ha preparado Maruja García, la jefe de taller de restauración, con todo su equipo, que los invito a verla, porque está muy interesante. Y también pasamos un videíto donde contamos un poco la historia del Señor. El siguiente piso, el segundo, vamos a tener una sala que le llamamos de fundación, y 2 salas que hablan solo de octubre, dentro de casa y afuera. Y el tercer piso va a estar toda una sala de obras de arte que pertenecen al monasterio y que nunca se habían visto. Y una pequeña salita que se llama de las reliquias, ¿no? En el tercer piso. Más o menos, a grosso modo, te cuento lo que es. Por ejemplo, en la sala esa que menciona el tercer piso, se pueden encontrar las antiguas andas, ¿no? En el tercer piso. ¿En el tercer piso? En el segundo piso. En el segundo piso, ¿no? Están las antiguas andas, sí. Algunas cosas de las antiguas andas, como los ángeles, el paño de pudor, de plata de filigrana, los clavos. Que estuvieron en la imagen original y acompañaron durante muchos años. En algún momento acompañado, ¿no? Ya. Luego también tenemos en el lugar, como bien has dicho, la sala esa de las reliquias, ¿no? He visto hasta un Lignum Crucis ahí que tiene en exposición, ¿no? Hay un Lignum Crucis que está, digamos, enmarcado por un Cristo de marfil. También hay una sala, creo que es en el segundo piso, que es la historia, con la imagen, por ejemplo, de Santiago Antuñano, la imagen del pintor, ¿no? y una vitrina llena de recuerdos, de plata, ¿no? De milagros, ¿no? Gracias recibidas. Claro, y pinturas de Virrey Amat. ¿Qué tiene que ver el Virrey Amat con Nazarenas?
¿Por qué en este ambiente se le recuerda? Claro, el virrey Amat va a ser el que va a ser el gestor de la actual iglesia de las Nazarenas, que se empieza a construir de 1766 hasta 1771. Él va a ser el encargado, inclusive por momentos se le dice que él diseñó los planos, hay esa historia porque Amat aparece con la iglesia atrás, ¿no es cierto? Claro, el famoso cuadro que se recuerda así de él. Así es. Y además en la fachada de Nazarenas hay un escudo que menciona que es el escudo de Virrey Amat. Claro. ¿No? Digamos como dejando el sello respecto a él. La devoción al Señor de los Milagros, si bien es cierto aquí se vive con esa intensidad que nos estaba mencionando Liliana, en realidad es mundial. Hay muchos países en el mundo en los cuales se acompañan con procesiones también. Por ejemplo, estamos en contacto ahora para este programa con los amigos de Roma. Liliana, por favor, si nos recibes la llamada, estamos con Elsa Javier desde Roma. Hola Elsa, buenas tardes, bienvenida a Simplemente Lima. Buenas tardes. Bueno, aquí son buenas noches, es más de la medianoche en Roma y bueno, un saludo grande para todo nuestro Perú y todos nuestros amigos peruanos, devotos de nuestro amado Señor de los Milagros. ¿Qué expectativas se viven ahora en estas procesiones que salen estos días, Elsa? Sí, bueno, nosotros, la primera procesión que salió aquí en Roma, pequeñísima, sin hábitos y con un cuadro pequeñito, fue de la Basílica Santa María en Trastevere, en octubre del 91. Entre el 99 y el 2000 se forma un grupo de personas devotos, lógicamente, dirigidos por un sacerdote, estupendo sacerdote chileno, ¿no? Padre Luis Pérez, que con tanta paciencia, devoción y amor hacia nuestro Señor convocó gente, tantos peruanos. Imagínense que iba, porque él es uno de esos sacerdotes tradicionales, ¿no? Que viste de negro con estos vestidos largos. Claro que sí. Y iba a la playa para buscar a los peruanos, así vestido con toda esa ropa con más de 40 grados, ¿no? O sea, una persona fantástica, tratando de llamar, de convocar a nuestros connacionales. Y bueno, se comienza a armar la primera anda del Señor de los Milagros, el trono con la imagen. Se mandó a comprar y a pintar en Perú, se trajo, se conformó la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma. Qué interesante, y hoy por supuesto es muy acompañada, imagino en las fechas que toca salir de procesión. Tenemos entendido de que este año planean que el Papa bendiga las andas, ¿es así? No, verdaderamente el Señor de los Milagros, el anda del Señor de los Milagros y la Hermandad del Señor de los Milagros de Roma viene recibida y bendecida desde el 2001. Correcto. O sea, la procesión aquí se desarrolla porque lógicamente tenemos que adecuarnos a las leyes italianas. Normalmente se hace el primer domingo y el tercer domingo, ¿no? Sale. Recorren las calles de Roma, que ya es un hecho extraordinario. Y son muchas las personas que acompañan, me imagino, Elsa, no solamente peruanos, sino personas de todas las nacionalidades que se encuentran en ese momento ahí. Sí, esa es la cosa maravillosa, ¿no? Que cada uno de nosotros, lógicamente, en nuestros trabajos, en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, mi esposo, que es italiano, es romano, ha sido nuestro primer cargador del Señor de los Milagros. Él carga desde el 2001. Y así hemos tenido otros cargadores italianos, hay algunos otros, han habido rumanos, y de otras nacionalidades, pero no siguen, o sea, vienen un año, dos, no. Interesante. Elsa, ¿cuántos? Sí, lo importante es que la fe de nuestro Señor se difunda. Claro que sí. En este momento, ¿cuántos feligreses más o menos se contabiliza estable, los que siempre participan
quizá en esta hermandad la que mencionas, allá en Italia? ¿Se sabe? Mire, en cada capital de Italia, ¿no? En las principales, en Milano, en Torino, en Nápoli, Perugia, Florencia, bueno, y algunas otras ciudades, ¿no? Incluyendo Roma, hay hermandades. Y seguro que son miles y miles y cada año seguirán aumentando. Elsa, muchísimas gracias por la comunicación y por compartir esta historia tan hermosa de la devoción, no solamente que vemos en Roma, sino que seguro se repite en muchos países del mundo. Muchísimas gracias, Elsa. El domingo 20, aunque si tenemos el sínodo por la Amazonía acá en Roma, el Señor de los Milagros estará en la basílica, estará en la plaza de San Pedro, correcto, con representaciones de todas las hermandades de Roma, quien inclusive vienen de París, y a la 1 tenemos la misa solemne dentro de la basílica de San Pedro. Espectacular, sin duda, espectacular. Muchísimas gracias, Elsa. Muchísimas gracias por lo que compartes. Simplemente Lima, una experiencia muy bella, sin duda, que suma a todo lo que estamos hablando de esa devoción, ¿verdad? Así es. Liliana, así es. Respecto a la devoción al Señor de los Milagros. Qué interesante. Justamente en el museo ustedes tienen también una sala donde están todos los países del mundo, ¿no? En los cuales, así es. ¿cuáles son los países quizás más exóticos donde hay procesiones? Egipto, capaz. Egipto, ¿no? Egipto, Grecia. Australia, ¿no? Y nos quedamos cortos, ¿eh? Seguramente, sí, seguramente. Por supuesto que sí. Hablando del museo, te quería comentar respecto a estas salas, porque el museo, amigos, es muy interesante, tienen que irse, que uno lo conocen. Está en la cuadra 5 de Gironguica, costado de la iglesia, el Museo del Señor de los Milagros. Son 3 pisos con salas de exposición en las cuales, además de la historia, ¿no?, del Señor de los Milagros, la historia también de la procesión, sin duda hay otros elementos también que suman, que añaden. Comentabas tú, por ejemplo, que hay una sala donde se recuerda cómo esta celebración se vive en las familias, me mencionabas algo de ello, y también imágenes, por ejemplo, de fiestas asociadas al Señor de los Milagros, y tenemos que decirlo, ¿no? Una de ellas es la famosa fiesta, pues, del escapulario del Señor de los Milagros, de los toros. ¿Por qué mucha gente lo asocia? ¿Es correcto esto? Respecto a esto, ¿qué cosa podemos decir? Bueno, en realidad fue una asociación que en el tiempo, ¿no?, en el siglo XX salió, pero sin ningún sentido real, porque para empezar el escapulario Señor de los Milagros, o sea, las madres nazarenas carmelitas de Lanza no tienen escapulario. No existe eso. Okay. Lo más cercano a ellos es el detente. Así es. Pero seguramente justamente yo creo que sobre el tema tenemos también la llamada a una persona muy especial, gran amiga nuestra además. Ella les va a explicar claramente este tema. En este instante estamos con la señora María Rosa Álvarez Calderón. Buenas tardes, María Rosa. Bienvenida a Simplemente Lima. Gracias, David. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos tus oyentes. Y hola, Liliana. Hola, María Rosa. Hemos estado con Liliana, nos está comentando pues todas las maravillas que hay en el museo y sobre todo también la gran historia. Hoy día también tú tenías que estar aquí, María Rosa, sabemos que estás un poco agripada, esperemos que estés mucho mejor. Sí, seguramente. Estoy un poco mejor, agradezco mucho la invitación. He estado mirando el programa, bueno, en mejores manos que con Liliana, imposible, David. Gracias. Ha sido fantástico, sí. Pero sin embargo, hay unas preguntas que Liliana te está mandando a ti y queremos que tú también nos expliques un poco respecto a ese tema, ¿no? Del escapulario, del Señor de los Milagros, la asociación que hay. ¿Qué tanto se puede decir sobre esto, María Rosa? A ver, en la Feria del Señor de los Milagros, y quiero decir que yo soy taurina antes que nada, es un tema relativamente nuevo, ¿no? En realidad, la fiesta taurina en Lima empezó para celebrar la fundación de Lima en enero, y no es hasta 1949 más o menos que Manuel Solari, al ver que en otros países o en otras ciudades, ¿no?, las fiestas de toros estaban relacionadas a alguna fiesta religiosa, él crea la Feria del Señor de los Milagros, ¿no? Y
en realidad son dos espacios paralelos, pero no dependen uno del otro, ¿no? En realidad funcionan independientemente, ¿no? Correcto, hablamos de Manuel Solari Soain, el famoso señor Manuel, ¿no? Es el famoso señor Manuel, sí, exactamente. Ok, entonces queda clarísimo que son dos cosas distintas, no tiene nada que ver el escapulario con las hermanas, con el convento, no es algo moderno, además, en todo caso. es curioso porque nosotros los nazarenos no usamos escapulario, usamos detentes. Correcto, eso es cierto, así es, parte alimentaria es el detente, Claro, algo tradicional. Exacto. Otro tema, María Rosa, respecto ya puntualmente a lo que es la gestión del museo. Liliana nos estaba contando un poco que todo eso nace pues del deseo de las madres que ya tenían muchos años respecto a la necesidad, ¿no?, de tener un espacio donde exhibir las cosas que guardaban. Pero el museo en la actualidad, ¿cómo se sostiene? Imagino que hay benefactores, quizás no diríamos quiénes son, pero es bueno que se sepa, ¿verdad? En realidad ahí la que más puede contestar eso es Liliana, ella es la que está en el día a día. Es un y le voy a dejar a Liliana que responda eso. Bueno, ¿no? María Rosa, de todas maneras, muchísimas gracias por conectarte al programa, casi ya finalizando, estamos muy contentos que te hayas hecho presente. Realmente el tema da para mucho más. Es probable que hagamos un programa desde el mismo lugar, del mismo museo, porque es importante que el lugar se conozca. Muy importante. Sería fantástico, estarías muy bienvenido, ¿no es cierto, Liliana? Por supuesto. Muchas gracias, María Rosa, y que te sigan mejorando. David. Buenas tardes. Un saludo a todos. Chao, Mari, gracias. Chao. Un beso. Chao. ¿Quiénes son las personas que apoyan el museo? Los que trabajan contigo primero, en la actualidad, ¿no? Claro, es todo un equipo, ¿no? Equipo, sí. Un equipo que con Maruja y con Jorge Valdivia estamos con Maruja ya como 25 o 30 años, porque para llegar a lo que es museo ahora hemos pasado por las restauraciones, por los inventarios, por la catalogación. Claro. Jorge Valdivia es ahorita el encargado de toda la logística, o sea, mientras yo estoy acá, él está a cargo del museo, ¿no? Tenemos a todo el grupo de restauradores que dejan de ser restauradores y pasan a ayudarnos al museo. El grupo de restauración nace a raíz de los años 90 en que se trabaja ahí. El grupo de restauración nace a raíz de la restauración de la iglesia en el año 1994. Es importante eso. La iglesia también ha sido restaurada en el 94. Empieza en el 94 y termina alrededor de 2002, digamos oficialmente, pero hasta el día de hoy hay que restaurarla porque por supuesto. Hay que respetar la iglesia, hay que cuidarla, y a veces la gente no sabe que está apoyada sobre una obra de 1771. Claro, es cierto. Por ejemplo, veo que en la iglesia se ha colocado unas láminas, ¿no? Sí, son unos acrílicos. Sí. Que algo nos ayudan, algo lo protege, modo. Pero claro, lo que más sería lo ideal que la gente tomara conciencia de dónde está ingresando. Sí, sin duda. Que es un patrimonio cultural. Cultural. Iglesia, ¿no? El púlpito es bello también. Todo. El púlpito, efectivamente, todo en realidad. Y todo eso, por supuesto, responde a un taller de restauración que también trabaja conjuntamente con el museo en la actualidad. Sí, por supuesto. Para tenerlo eso así claro. Es. No, sí. El museo, digamos, el taller de restauración es parte del museo, y el monasterio, el museo es del monasterio, ¿no? Porque al fin y al cabo todo esto pertenece y se da gracias a las madres nazarenas carmelitas descalzas, como digo yo, las guardianas y cuidadoras del Señor. Las guardianas y cuidadores del Señor. Perfecto. Todo este trabajo realizado estos años, por supuesto, ha dado sus frutos, más allá de lo que se ve, evidentemente, que son libros, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, gracias a Dios. Se han publicado, hay un libro muy interesante que además se puede adquirir en el museo, que fue hecho con el Banco de Crédito, si no me equivoco. Así es. Ese es, digamos, después del de el padre Vargas Ugarte, el libro más serio que se ha hecho, porque es un libro basado en los documentos internos de los archivos de las Madres Nazarenas, y los investigadores son de primera línea, definitivamente, ¿no? Ese libro es el libro de la historia de la iglesia, la historia del Señor de los Milagros, y después de todas las cosas que van asociadas a ella, se puede adquirir en el museo. Pero también ustedes, junto con, además del padre Hidalgo, claro, con padre Pedro Hidalgo y María Rosa, quien fue la gestora del libro que tú vas a hablar, el Munilibro, ¿no? Fue ella, y gracias a ella, el empuje de ella, es que terminó saliendo este libro. Sí, también hay una edición que es un munilibro, que se hizo justamente con la Gerencia de Cultura de la Municipalidad de Lima. Así es. Que es de distribución gratuita. Así es, se puede pedir, se puede acercarse, ¿no? Sí, yo iba a mencionar, actualmente lo entregan en el Museo Metropolitano, ¿no? Ahí también está la historia, buena parte de lo que hoy día Liliana nos ha compartido, y por supuesto todas esas historias relacionadas a esta devoción que, como dijimos al principio del programa, es una de las más importantes del Perú, de América y, ¿por qué no, del mundo, sin duda? Yo creo que sí. Liliana, muchísimas gracias por haber estado en este programa. El tiempo se va volando, sí, pero ya creo lo que veo. hemos Gracias. exprimido con los datos.
Amigos, muchísimas gracias. Este es Simplemente Lima. Mi nombre es David Pino. Regreso el próximo viernes con más invitados. Hasta la próxima. Paseando por Lima, hemos llegado. Familia es solo una palabra, pero significa muchas cosas. Familia significa Rocky y yo. Familia significan los pequeños traviesos.